O aprendes a matar o te matamos a ti. Estas fueron las palabras que la orillaron a dejarlo todo, absolutamente todo, hasta sus hijos. Con poco dinero y mucho miedo, salió de Guatemala para llegar a México, sin saber que lo peor estaba por venir. Le llamaremos Sandra para proteger su identidad. Sandra había sido reclutada por la máxima organización criminal de su país, la Mara 18, la cual tan solo en Guatemala cuenta con 14,000 miembros. Por todo un año, bajo amenazas, la Mara la obligó a extorsionar. Llegaba, me le acercaba a la persona y le daba un teléfono. Y venían y se querían negar a agarrar el teléfono. Entonces venía yo y me sacaba la pistola y les decía, bueno, contestas o contestas. Las peticiones por parte de la Mara escalaron hasta que llegó el día en que la quisieron obligar a ser cómplice de asesinatos. Ella se negó. Ya lo último que querían era que yo manejara para poder matar gente. Entonces yo no quería hacer eso. Ahí comenzó su huida, su trayecto y su calvario. Sandra se convertiría en una mujer migrante. Hoy conoceremos la historia de dos mujeres migrantes quienes narraron su trayecto hasta llegar a la frontera más transitada del mundo, Tijuana, Baja California. Sin saberlo, comenzaron al mismo tiempo su desplazamiento. Mientras Sandra salía de Guatemala y huía de la Mara Salvatrucha, María salía de Honduras. A María también le protegeremos el rostro y su voz, ya que aún teme por su seguridad y la de su hijo de tan solo 4 años, con quien salió de su país en busca de una mejor calidad de vida. El trayecto de María y su hijo fue más largo. El primer paso fue salir de Honduras, cruzar la frontera con Guatemala, para posteriormente llegar a la de México. Fue en Guatemala donde se enfrentaron al primero de muchos abusos policíacos. Nos van amenazando los policías de que si uno no les da dinero, nos van a bajar en medio de la carretera. O nos pueden deportar, ellos, y más quitarnos a nuestros hijos. Y a los hombres les pegan. Al llegar al cruce de Guatemala con México, María y su hijo tuvieron su primer encuentro con grupos dedicados al tráfico de personas, con el cártel que controla la zona. Cuando se llega al cruce de Guatemala con México, tenemos que pagarles a los cárteles para poder pasar. Nos marcan y nos toman fotos, nos ponen un sellito. Vamos al otro lado del río de Guatemala con México, ahí ya nos reciben. Sandra, por su parte, ya había pasado por ese proceso y se encontraba en Chiapas, México. Tomó un autobús para trasladarse a Ciudad de México, pero en el trayecto le robaron todo. Asegura que fueron agentes de migración quienes están coludidos con grupos criminales. Tenían chalecos de migración y todo. Como que ellos están involucrados con los mismos de las camionetas. Ellos les avisan de que llevan indocumentados y pues los paran. Ya después nos quitaron todo lo que traíamos y nos volvieron a subir al bus y nos llevaron ahí a Tuxtla. Sandra siguió su trayecto sin un peso en su bolsillo hasta llegar a un punto en el que el chofer del autobús la amenazó con los de la llamada La Maña. Los de la maña le dicen ellos. Ya le hablamos a los de la maña, entonces o pagas 21,000 pesos o no pasas. Bajó del camión sin tener un lugar donde pasar la noche. Durmió en un parque. Las mujeres son más propensas a sufrir todo tipo de abuso durante su camino hacia las fronteras con Estados Unidos. De acuerdo a datos de World Bank, 1 de cada 4 mujeres migrantes sufre algún tipo de violencia. Las mujeres se convierten en el sector más vulnerable cuando inician su proceso de desplazamiento. Durante su trayectoria hacia Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida, muchas de ellas se convierten en víctimas de abuso, por lo que algunas han optado por tomar inclusive hasta píldoras anticonceptivas, ya que el riesgo de ser abusadas sexualmente es demasiado alto. María y su hijo seguían su camino. Eran trasladados por los llamados polleros hacia una casa en donde pasaría sus primeras horas en México. Una casa a oscuras, sin ventanas, en donde el silencio, la agonía y el dolor abrieron la puerta.
Entonces ellos nos llevan a una casita y en esa casita nos tienen encerrados, ahí sí nos dan comida. No podemos salir a la calle, no hay ventanas, no hay nada. De ahí cuando ya salimos siempre se hace en la noche. La noche es elegida por los polleros para trasladar migrantes, ya que la oscuridad se convierte en aliado para evitar ser descubiertos. Subieron a María y a su hijo en un tráiler con destino a Ciudad de México. No llorar, no toser, no hablar, las indicaciones dentro del tráiler. Llevaron en el tráiler y nos dijeron no podíamos llorar, no podíamos toser, no podíamos hacer nada. Nos dijeron que solo eran 7 horas, pero pasaron 20 horas. Y a los hombres les tocó poner un hombre aquí, entre el más alto iba abajo, el más chaparrito iba así. Entonces en ese trayecto pues los hombres iban llorando y nosotros las mujeres tranquilas. Sandra, sin documentos y sin la oportunidad de trabajo, comenzó a pedir dinero en las calles para poder pagar un pasaje. Ahí conoció la xenofobia, el rechazo de los mexicanos. Intentaba preguntarle a alguien y me ignoraban. O sabían de que yo no era mexicana y escuchaban de cómo yo hablaba y se iban a un lado, se hacían. Entonces, ya de ahí empecé a ver el mapa, qué lugar me quedaba más cerca. Fui pidiendo y avanzando poco a poco, caminando. Y así fue como logré llegar acá. Sandra logró llegar a su destino, María también. Sus vidas paralelas se cruzaron en el camino y con días de diferencia, ambas arribaron a Tijuana, Baja California, al mismo albergue, en el mismo techo, con historias distintas, rutas similares y con el objetivo, Estados Unidos. Ahora están en la espera de una cita ante un juez de migración en Estados Unidos. Llevo un mes pidiéndolo. ¿Y no te han dado fecha? No, todavía no me ha salido. Pues mi esperanza es pedir asilo. Ya si abren las fronteras para que podamos pasar y puedan ayudar, pues sería mejor, ¿verdad? Para poder pasar legal. ¿Quiénes les dicen que pueden, que se abre la frontera de pronto? Pues en redes sociales es lo que más veo. Nos orientan bastante. El 20% de los migrantes que cruzan a México son mujeres. Sus rutas son distintas a las de los hombres. Las mujeres optan por viajar en carretera, quedarse en casas en lugar de albergues para proteger su integridad física. Estas rutas las orillan a acercarse a grupos del crimen organizado, quienes trazan su camino. El costo promedio por persona oscila según el cártel. Van desde los $500 hasta los $10,000. Para quienes se preguntan cómo obtienen este dinero, lo venden todo, desde su casa hasta su auto. Trabajan años para conseguir salir. Y muchas, como Sandra, se vinculan a grupos delictivos para obtener el dinero. Los puntos de entrada del sur de México más comunes están en Tapachula, Chiapas, Ciudad Hidalgo en Chiapas y Tenosique, Tabasco. Chiapas fue el punto utilizado tanto por Sandra como por María, quienes dejaron sus huellas en el camino, hoy ya borradas por el viento. Pero la huella que no desaparecerá será la de la memoria. Y es justo aquí, el último punto de su recorrido, Tijuana, Baja California. Pero precisamente detrás de esos barrotes se encuentra su tan anhelado sueño americano. Y precisamente les cuestionamos qué pasará si no logran cumplirlo. ¿Por qué no quedarse en México? A lo que respondieron que México es aún más peligroso que sus lugares de origen.